Bueno, vamos a arrancar. Si se llega a cortar, pues me desconecto y me vuelvo a conectar. Vamos a hablar entonces el día de hoy sobre introducción a la imagenología cardiovascular. Si no me escuchan, me avisan. Sí. Vamos a poner la presentación y a veces se me retrasa para funcionar. No sé si es por el internet, pero bien, ustedes ven esta imagen que tengo aquí. Esta Sí. imagen de un corazón sobrepuesto. Ahí está. Entonces ya vimos lo que es el mediastino. El mediastino es todo este espacio que está entre las dos pleuras. Dice que es un espacio que no es real, o sea, no es un espacio confinado anatómicamente, es un espacio inventado. Entonces, de ahí que la patología de mediastino, aunque la dividimos por compartimientos, no es una división real o anatómica, sino que es una división ficticia. Suponemos que ya conocen y ya saben ver los perfiles mediastinales en una placa de tórax, que son el botón aórtico, el tronco de la pulmonar y el perfil ventricular izquierdo. En el lado derecho, Diego, buenos días. En el lado derecho tenemos el perfil de la vena cava superior y tenemos a veces aquí un pequeño chipotito que lo produce la ácigos, que aquí no se ve, la vena ácigos, y en el perfil derecho la aurícula derecha. Acuérdense que este ángulo es muy importante, el ángulo cardiofrénico, porque este nos indica cuando una cavidad está crecida. Ahorita vamos a hablar un poco más al respecto. Entonces, lo primero, bueno, me gusta preguntarles a quiénes con esta imagen, si se han fijado que hay algunos países que conducen por la izquierda. ¿Cuáles son los que conducen por la izquierda? Los que están en color naranja, ¿los ven? Sí. Sí. Bien. Entonces, la pregunta es, ¿por qué esta situación? O sea, ¿alguien sabe por qué? No. No, lo desconozco. ¿No? Ni idea. ¿Y no se les hace extraño? Sí. Sí. Bueno, yo pienso que tiene mucho que ver con el corazón. Yo pienso que es una teoría personal y a lo mejor es una mafufada, pero yo pienso que tiene que ver con el corazón. En términos generales somos simétricos, excepto en la posición del corazón, que lo tenemos hacia el lado izquierdo. La inmensa mayoría de la gente, no todos, pero sí la inmensa mayoría de la gente. Entonces yo creo que esto tiene que ver con esa forma de conducir. Y el verdadero culpable de esto es nada menos que este señor. ¿Saben quién es? Napoleón. Napoleón Bonaparte, correcto. Él es el culpable, por lo pronto, de que se conduzca de esa manera en esos países, porque Napoleón era zurdo. Entonces, en los caminos, cuando ibas jineteando, tú llevas, si tú eres diestro, ¿con qué mano desenfundas la espada? Derecha. Con la derecha, para defenderte con la mano derecha. Entonces, si viene una persona enfrente de ti y tú quieres defenderte, ¿de qué lado pones tu caballo? De la izquierda. Correcto, del lado izquierdo, para defenderte sobre su lado derecho, y ahí te agarras a espadazos y ya, ¿no? Entonces, eso es lo natural. Napoleón, como era zurdo, ordenó que se circulara en sentido opuesto. Él ordenó que todo el mundo circulara por los caminos del que él era emperador hacia el lado izquierdo. De esa manera él desenfunda la espada con la mano izquierda y se defiende. Pero esto ocasiona un trastorno en todos los niveles, pero él lo ordena así. Entonces, curiosamente, Napoleón conquistó gran parte de Europa, que en aquel entonces era el mundo conocido, y entonces los únicos países que no conquistó, el único país que no conquistó, ¿cuál fue? De la Europa. ¿España? Negativo, España sí la Francia. conquistó. Hasta puso uno de sus hermanos de rey. Francia. Francia la conquistó también. ¿No fueron los rusos al final? Negativo. Bueno, sí, al final con los rusos perdió ciertamente, pero de Europa Central, ¿qué país está en amarillo aquí de Europa Central? Inglaterra. Gran Correcto. Bretaña. ¿Dónde fue la batalla? ¿Cómo se llama la batalla en donde perdió Napoleón?
Fue la de Water, no sé qué. Correcto, Waterloo o Waterloo. Mm. No se llama así por el lugar en donde perdió, se llama así porque se llamaba el general que comandaba las tropas inglesas que lo derrotó. Por eso todo el mundo dice, ya encontró su Waterloo, o sea, alguien que se creía invencible, le dieron en la torre y ahí fue donde perdió. Ah, toma tu Waterloo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con los ingleses? Que muy orgullosos de no haber estado sometidos nunca al imperio de Napoleón, mantienen su onda de circular como ellos circulaban antes. O sea, es una presunción de que nunca fueron conquistados. Entonces, la pregunta es, ¿por qué los demás países que vemos en este mapa también están en amarillo? Porque eran colonias de Inglaterra. ¿Comprenden? Entonces, todas estas colonias de Inglaterra, por eso circulan de esta manera inversa y nunca lo han querido modificar para unificarse. Es como un capricho parecido al del sistema métrico decimal y el sistema que utilizan ellos. Bueno, la pregunta es qué tiene que ver esto con el corazón, ¿no? La situación es esta. Ustedes cuando salimos de la changuitud y aprendemos a usar herramientas, empezamos a utilizarlas indistintamente, mano derecha o mano izquierda, pero vamos a la guerra con un palo, con una espada, con una pica y usamos un escudo. ¿En qué lado pongo el escudo? ¿Izquierdo? ¿Por qué? Para cubrirte el corazón. Correcto. Y entonces con la derecha es con la que nos defendemos. Me pregunto si los que tienen situs inversus usan el escudo al revés y usan la espada del lado izquierdo. Yo le he preguntado inclusive a esgrimistas y realmente no se confunden y no saben qué decir al respecto. Pero sí sabemos que en las huestes de los ejércitos no se permitían zurdos. Todos tenían que ser derechos porque al momento de hacer una alineación tenían que ir alineados todos igual, ni modo que saliera uno zurdo, habría un espacio para que fueran atacados. Entonces sí tiene que ver con la protección del corazón, sí tiene que ver con la mano con la que utilizamos, con la mano dominante, y tiene que ver con esto. Esa es la importancia básicamente del corazón y Napoleón es el culpable. Bien, pasando por este detalle cultural, culturoso o inquietante, vamos a ver la evaluación radiológica del corazón, ¿no? ¿Qué tenemos que ver del corazón? Primero, ¿qué posición tiene? Vean esta imagen y díganme de qué lado está el corazón. ¿Izquierdo? Izquierdo. Falso. O sea, está en el centro, pero apunta a la izquierda. Un poquito al centro tal vez, pero el ventrículo izquierdo se ve como si estuvieran en el lado izquierdo. Pero no, no es cierto. Falso. Es derecho porque la R está del lado... Correcto, exactamente. Oh, Esta placa está trucada, está invertida. Entonces, en realidad, la imagen debería estar al revés y este es un paciente con situs inversus. Fíjense lo simpático, lo curioso e interesante de esto es que si el técnico se equivoca cuando pone la marca derecho-izquierdo e invierte esto, nos vamos a confundir y nos va a presentar una imagen como si tuviera situs inversus. Y sucede con bastante frecuencia. Sucede con mucha frecuencia que el técnico invierte y luego me mandan la placa, me la trae con el corazón entre al revés y le digo, oye, ¿tiene situs inversus el paciente? Y se quedan así como diciendo, ¿situs inversus? ¿Qué es eso? Entonces, sí, o sea, ¿tiene invertido el corazón? Pues yo creo que sí. ¿Estás seguro que tomaste bien la placa y que marcaste bien? Yo creo que sí. ¿Sabes qué? Repítele la placa, cerciórate que el marcador esté en el lado derecho y me la muestras. Y en el 99.9999% de los casos, la placa estaba mal tomada. De manera que hay que estar muy abusados con esto. Me ha tocado ver casos muy interesantes que el paciente tiene situs inversus y pasa desapercibido para el clínico, para todo el mundo. El paciente hace una evaluación cardiovascular y todo el mundo que piensa el corazón está bien y resulta que tiene situs inversus. Ahora fíjense, vean esta otra imagen que está tapada por las fotos de nosotros. ¿A ustedes también se les ha tapado la imagen? Sí. Ya. ¿Puedes Okay, voy a mover poner las imágenes camaritas? de las fotos. ¿Cómo? Oh, puedes mover las camaritas, es cierto, Víctor. Gracias. Sí, también los puedo poner así. Oh, sí, claro. Ay, qué bonito. Aquí no.
Pero luego Que me lo- tapan los letreritos. No sé dónde ponerla, la voy a poner acá en la pared. En- Ahora vean esta imagen. Ujú. No vemos marcas derecha o izquierda, Ajá. pero vean la tráquea. Check. Sí. Botón aórtico. Ujú. Sí, Check. ¿De qué lado? del lado Pero, Izquierdo. O sea, izquierdo. el botón aórtico está bien Es la y el corazón está del Ujú. otro lado. Ujú. El hígado está en su sitio Ajá. y el ángulo hepático, el ángulo esplénico del colon está en su sitio. Entonces, lo único que está invertido es el corazón. Es un situs solitus. Entonces, entonces, cuando vamos a hacer una evaluación de la placa, en particular de corazón, lo primero que tengo que determinar, ¿está el corazón del lado derecho o el corazón del lado izquierdo? ¿De acuerdo? Entonces, ojo Sí. con los marcadores, ojo con situs inversus, situs solitus, etc. Hay otras situaciones, por ejemplo, en algunas ocasiones, el corazón está en su sitio, en el lado izquierdo, y el arco aórtico es el que se va por el lado derecho, por alguna extraña razón en el desarrollo embrionario. Entonces, hay lo que se llama arco aórtico a la derecha, con un corazón en situación normal. El siguiente paso que tenemos que ver es determinar si el corazón está de tamaño normal o está crecido. La forma de hacerlo, hay dos formas de hacerlo, una subjetiva y una objetiva. No tengo café, pero tengo café. Doctor, ¿cómo se llamaba cuando estaba solo el corazón invertido? Situs inversus o situs solitus. Solito. Situs solitus es cuando solo una víscera está invertida. Gracias. Doctor, una pregunta. Sí. En la placa pasada mencionó que el estómago está en su lugar. Eso Sí. lo decía Bueno, porque se veía. no dije el estómago, dije el ángulo esplénico del Ah. colon, pero seguramente el estómago también. Ok. ¿Eso pasa a pesar de que el hemidiafragma derecho se ve más abajo que el izquierdo? Ese es un detalle curioso también, porque la pregunta es ¿por qué el diafragma derecho está más alto generalmente? Unos dicen que es porque el hígado lo empuja o lo eleva. Otros dicen que es porque el corazón lo desciende, porque es un músculo fuerte y poderoso. Pero yo no creo lo del corazón, porque estaría nada más hundido en donde está el corazón y no lo demás. Entonces, claro, al haber esta variante de posición visceral, seguramente modifica también la posición del diafragma. Entonces, aquí en este caso, el diafragma izquierdo está más alto que el derecho, fíjense. Entonces, a lo mejor esto apoyaría que el diafragma esté más abajo por el corazón. Podría ser. Ok. Entonces, sí, al modificarse la posición del corazón, se puede modificar la posición de los diafragmas. Ok. ¿Te llegó? Gracias. Gracias. Bien, entonces el siguiente paso es, ¿el corazón está normal o está grande? Bien, la forma correcta, la forma adecuada es hacer lo que se conoce como el índice cardiotorácico, o sea, la relación que tiene el tamaño del corazón con el tamaño del tórax. Para esto, entonces, se traza una línea del borde interno de la parrilla costal de un lado al borde interno de la parrilla costal del otro. Curiosamente aquí se ve como que se salió, pero debe ser al borde interno, ¿no? Ese es el índice torácico. Luego, hacemos una medición que puede ser del corazón, que puede ser como esta, en la que trazamos una línea del perfil externo a una línea determinada, de la línea media, y luego del perfil interno al perfil externo del lado izquierdo. Aquí por motivos de la diapositiva le salieron movidas las imágenes, las líneas, ¿no? Pero debe de ser de aquí a la línea media, y luego de la línea media al perfil izquierdo. Sumo estas dos líneas, A más B, que me dan el índice cardíaco. Entonces, ¿qué hago? Divido el índice cardiotorácico, cardiotorácico, o sea, divido el corazón entre el tórax. Me tiene que dar una medición menor de 0.52. Entonces, cuando ustedes hagan sus historias clínicas y ven y pongan la evaluación de una placa de tórax, ponen el paciente no tiene cardiomegalia o tiene cardiomegalia con un índice cardiotorácico de 0.55 o 0.56. Eso ya es cardiomegalia en condiciones normales. Hay un par de excepciones en los que puede haber cardiomegalia fisiológica. ¿Como cuáles se les ocurren? Niños. ¿Por qué? ¿Qué tipo de niños o qué edad?
Los que hacen ejercicio. ¿En atletas? Bueno, los pacientes que hacen ejercicio, los atletas de alto rendimiento, esos pueden tener moderado crecimiento o hipertrofia ventricular izquierda. ¿Quién más? Los bebés pueden tener también cardiomegalia fisiológica. ¿Por qué un bebé que acaba de nacer tiene cardiomegalia? ¿Alguna idea? Porque está adaptando sus pulmones apenas y ¿Adaptándolo a qué sentido? está compensando con su frecuencia cardíaca, entonces está Vas bien, estás orientado. ¿Qué está compensando? pues su respiración, ¿no? Porque no está queriendo mandar más oxígeno, entonces por eso está latiendo más. Tibio. ¿Qué tiene que ver con el corazón? ¿Por qué funciona más rápido y por qué está grande? Porque está tratando de mandar sangre a través de una estructura vascular que tiene la resistencia aumentada. Pregunta, ¿por qué está aumentada la resistencia en el neonato? La resistencia pulmonar. Porque a veces está conectado por medio del ducto arterioso. ¿Por qué tiene esa comunicación? Porque en la circulación fetal ocupaba haber una comunicación entre la aorta descendente y la arteria pulmonar, porque Correcto. antes los pulmones estaban completamente colapsados en la vida intrauterina. Ese es el punto, exactamente. Los pulmones están colapsados, los capilares están cerrados y no hay paso de sangre. Entonces la sangre tiene que salir por algún lado y sale precisamente por el conducto arterioso, que es el que mencionó Diego. Exacto. Entonces, en cuanto nace el bebé, los pulmones se inflan, se expanden, se van expandiendo, se abre la circulación por todo el lecho vascular y entonces va disminuyendo la presión. Entonces, fíjense, cuando están en esta etapa los bebés en el que están cerrados los vasos, hay aumento de la presión arterial pulmonar, pero al abrirse cede esta presión. Aquí hay un detalle importante. Las arterias pulmonares tienen una pared muscular, de manera que cuando hay un flujo, cuando hay hipertensión arterial pulmonar, es porque la pared de las arterias está hipertrófica. Y si por lo tanto, al hipertrofiarse la pared de la arteria, la luz se disminuye, ¿correcto? Entonces, en la hipertensión arterial pulmonar hay disminución del flujo vascular arterial en el pulmón. Entonces, en los bebés, en 6 meses o 1 año, esta hipertrofia muscular desaparece y ya llega al estado normal del adulto y entonces disminuye la presión y entonces el corazón ya no tiene esa sobrecarga de volumen. ¿Me explico? Sí. Bien. Entonces, esa es otra de las situaciones en la que puede ser una cardiomegalia fisiológica. Entonces, ya vimos atletas de alto rendimiento, ya vimos recién nacidos. Ahora, díganme, bueno, por ahí vamos a dejarlo por lo pronto. Entonces, también en el embarazo. El embarazo, la paciente tiene más volumen circulante en la sangre y entonces tiene que compensar. Entonces puede tener una cardiomegalia fisiológica que debe de desaparecer después del embarazo. Pacientes con anemia. Un paciente con anemia también, como está diluido y puede tener más volumen circulante o insuficiencia renal, tiene más volumen circulante y entonces va a tener problema de corazón y tiene que bombear más y entonces va a estar crecido. Pero esa ya no es fisiológica, esa es patológica. Bien, entonces, a grosso modo, de primera instancia, el corazón es normal o está aumentado según el índice cardiotorácico, que debe de ser menor de 0.52, salvo las excepciones que acabamos de mencionar. Bien, ahora, hay una valoración subjetiva de la cardiomegalia. ¿La de Por un ejemplo, tercio? ¿cómo? ¿No es un tercio? Sí. Se puede decir que el corazón ocupa 3 veces el espacio en el tórax. Es una forma subjetiva también. La otra es decir, bueno, si la punta del corazón, la punta izquierda del corazón llega a la pared costal, pues es una cardiomegalia inmensa, masiva, grado 4, dicen, ¿no? Si está el corazón grandote que casi llega a la pared torácica, pero no la toca, pues es un grado 3, ¿no? Entonces, esa es una evaluación un tanto subjetiva. Entonces, tiene cardiomegalia leve, moderada o severa, o grado 1, 2, 3 o 4, y el índice cardiotorácico es el más preciso. ¿Estamos bien? ¿Estamos claros? Sí. ¿Sí? Sí. Ahora, fíjense bien, vamos a mover esto para acá.
¿Cuándo se puede hacer el índice cardiotorácico y cuándo no es válido? Hay situaciones especiales para que se valga el índice cardiotorácico, el paciente tiene que estar de pie. Tiene que estar en posición vertical y tiene que ser una placa adecuadamente tomada. Si la placa es portátil y lo tomamos con el paciente acostado, pues todo se desparrama. Entonces el corazón también se desparrama y mediastino se ensancha. Ya vimos antes cuáles son los cambios de una placa portátil. Y aquí tenemos en esta imagen una placa portátil. Y entonces aquí, pues no sirve el índice cardiotorácico, pero es evidente que hay cardiomegalia. A pesar de que es una placa portátil, está más o menos bien tomada. Fíjense que la clavícula derecha se ve más o menos bien, la izquierda un poquito chueca. Tenemos una cánula traqueal en una buena posición, tal vez un poco lejos de la carina. Tenemos electrodos para el electro. Tiene el paciente un catéter central, síganme, vean la imagen aquí. Aquí es la catéter subclavia, aquí se metió en la subclavia, viene por la subclavia, viene por la vena cava superior y se quedó en la vena cava superior. Entonces, evidentemente este paciente tiene cardiomegalia. Vean, el ventrículo izquierdo está muy cerca de la patilla costal. Y además, claro, tiene patología pulmonar. Ya vimos patología pulmonar parenquimatosa. Vean estas opacidades. ¿Qué tipo de opacidades? De los 5 patrones que ya conocemos, ¿qué tipo de opacidades? ¿Alveolares? Alveolares, correcto. Entonces, fíjense que es un patrón y no dejen que se me olvide hablar de situaciones, imágenes especiales de tórax. Es un patrón que denominamos en alas de mariposa, butterfly, o batwing, le dicen en inglés, o alas de murciélago. Ahorita no queremos hablar de murciélagos, porque son los culpables del coronavirus, pero bueno. Este patrón es clásico del edema agudo pulmonar. ¿Cuáles son las características del edema agudo pulmonar? Opacidades alveolares, líneas B de Kerley, y fíjense que estas opacidades alveolares tienen que respetar la periferia del pulmón. ¿Lo ven? Sí. Se respeta la corteza del pulmón. Si vemos una opacidad que llega hasta la orilla del pulmón, no es por edema pulmonar, es por fibrosis pulmonar o es una neumonía. Pero lo que es congestión vascular por falla ventricular izquierda produce esta imagen en alas de mariposa. Bueno, el punto es que si se fijan en lo que dicen los letreros, con la condición de que sea una buena placa de tórax, no es válido si el paciente está en decúbito y no es válido si es un estudio portátil, porque en un estudio portátil la distancia del tubo de rayos X no es de 1,60 m, sino que es de 1 metro. Y por lo tanto, el corazón va a estar un poco magnificado. Entonces, el índice cardiotorácico es válido en una placa bien tomada. En una placa portátil sí podemos evaluar el corazón y decir tiene una cardiomegalia, pero no podemos hacer el índice cardiotorácico. ¿Correcto? Bien. Ahora, esta diapositiva es bien importante. Si nos imaginamos una radiografía de tórax, ya sabemos que el pulmón tiene lo blanco y lo negro. Ya sabemos que lo negro es aire y ya sabemos que lo blanco es vasos. Ya sabemos que los vasos son arterias, venas y linfáticos. Los linfáticos casi nunca se ven, sin embargo, hablando de corazón, sí vamos a hablar un poquito de ellos. Pero todas estas estructuras vasculares que se ven en esta reconstrucción de tomografía son vasos. ¿Cuáles son arterias y cuáles son venas? Pues es difícil saberlo porque están sobrepuestas. Lo que es importante es que consideremos que son dos circuitos que estamos viendo en este lecho vascular. Vamos a la imagen del lado derecho. Vean con estas flechas azules que se introdujo un catéter. Este catéter viene por aquí, viene por aquí, viene por aquí, y aquí se inyectó medio de contraste. Pregunta, ¿por dónde creen que entró este catéter? ¿Por la vena femoral? Correcto, por la vena femoral. Esto es lo que llamamos un cateterismo derecho. Es decir, entramos por la vena femoral, subes por la vena cava inferior, entras a la aurícula derecha, atraviesas la válvula, pasas por el ventrículo derecho, que estaría aquí. Acuérdense que el ventrículo derecho está aquí, pero no tiene por qué dar toda la vuelta. Llega a la válvula pulmonar, atraviesa la válvula pulmonar y se inyecta el medio de contraste. Entonces, esta es una arteriografía pulmonar de la fase arterial pulmonar. Inyectamos el contraste, se llena el tronco de la arteria pulmonar, que es el segundo contorno del corazón,
se sale a la rama izquierda, que fíjense que es más alta que la derecha. Esto ya lo vimos y ya lo sabemos, porque ustedes ya revisaron la anatomía vascular por cortes. Ya les puse una presentación, y si no la han revisado, la vuelven a revisar. Entonces, primero, cuando vemos en tomografía, vamos haciendo cortes de arriba a abajo. La primera que aparece es la rama izquierda. Y luego más abajo aparece el tronco y luego más abajo aparece la rama derecha. Aquí en la letra G tenemos la rama derecha y luego vemos cómo se divide la arteria del lóbulo superior, que se va a ir a dividir acorde a la segmentación. ¿Se acuerdan? APA, apical, posterior, anterior. Entonces, cada arteria va junto a un bronquio. ¿Se acuerdan? Que siempre los vamos a ver juntos, nada más que uno es una bolita negra y el otro es un punto blanco en tomografía. Y también en rayos X. Y luego tenemos esta rama que se llama la arteria interlobar derecha. La arteria interlobar derecha, esta es esta rama que va una para el lóbulo medio y otra para el lóbulo inferior. Esta arteria interlobar derecha debe de medir menos de 14 o 16 milímetros. Si está gorda, es un signo de hipertensión arterial pulmonar. 14, 16, hombre, mujer, máximo 16, pero es un signo de hipertensión arterial pulmonar. Bien, si se sigue el medio de contraste, y en este caso la sangre, se va hasta la periferia. Fíjense cómo aquí en las orillitas no se ven vasos, no se ve la vascularidad aquí afuera, porque sí hay vasos, pero son tan finitos que no se ven. De manera que la corteza del pulmón generalmente no se ve vascularizada. Por eso es el edema pulmonar, no lo podemos ver hasta la periferia. ¿Me explico? ¿Me siguen? Sí. Ok. Sí. Entonces, ya llegando aquí a los alvéolos, se produce el intercambio gaseoso y entonces ahora la sangre se va a venir por las venas. Las venas son menos rectas, son gordas y tortuosas y tienen la capacidad de dilatarse, de distenderse, ¿se acuerdan? Las venas se distienden porque tienen que tener ese compliance. En cambio, las arterias no. Las arterias van a tener este flujo muscular con una presión continua y no van a cambiar cuando no tienen por qué estarse dilatando. Entonces, las venas, que son 4, tenemos 2 de un lado, 2 del otro, llegan a la aurícula izquierda que está atrás. La aurícula izquierda queda aquí. Entonces, la aurícula izquierda en una placa de tórax no la vemos. Solo la vemos cuando crece. Y la vamos a ver, 1, porque produce esta blanquitud atrás del corazón, arriba. Y 2, cuando se crece la orejuela de la aurícula izquierda, produciéndonos lo que conocemos como el tercer mogul. ¿Se acuerdan de cuando hablamos de mediastino, que uno de los signos de que la patología es mediastinal, Pedrosa le dice, es el tercer mogul? El tercer mogul es un cuarto arco en el perfil izquierdo, aorta, pulmonar, chipotito de la orejuela de la aurícula izquierda y luego el ventrículo izquierdo. Entonces, fíjense cómo en esta imagen tenemos sobrepuestos 2 corazones, 2 circuitos diferentes. Y entonces vean esta imagen también muy importante. En esta imagen podemos apreciar, es otra forma de percibir estos 2 corazones. Muévete. Aquí tenemos una forma de percibir 2 corazones. Vamos otra vez. El catéter entró por la vena femoral, entró por la aurícula derecha, pasó por el ventrículo derecho, se puso la punta del catéter en el tronco de la pulmonar y se inyectó medio de contraste. La sangre empieza a circular aquí por el lado derecho, pero vamos a ver aquí en el lado izquierdo, se llega por a las partes más distales a donde llega al capilar. Aquí el capilar se produce el intercambio gaseoso y entonces ya la sangre oxigenada viene por aquí, por lo que ahora son las venas. Oh, mi conexión de internet es inestable, peligramos. Esperamos que no falle. Y entonces llega por las venas y ahora con 2 venas de cada lado van a llegar a la aurícula izquierda, de ahí van a pasar por la mitral al ventrículo izquierdo, de ahí van a pasar por la válvula aórtica y se van a ir a circular por todo el cuerpo. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Fíjense, 2 corazones con 2 circulaciones relativamente independientes. Oh, no, cállate tú.
No quiero ir con eso. Entonces, fíjense un detalle. Aquí están los alvéolos, ¿correcto? Ujú. ¿Qué es esto amarillito? El interior. Los tabiques. ¿Qué más? ¿Otro nombre? ah, ¿Vamos? Sí, son los tabiques. ¿Qué hacen esos tabiques? ¿De qué están hechos? le colágeno y le dan estructura a los sacos alveolares. Correcto. Entonces, ¿qué es tejido conectivo? Ajá. ¿De acuerdo? Entonces, el pulmón está bañado en tejido conectivo. Las células alveolares están sostenidas por tejido conectivo. Entonces, cualquier enfermedad que afecte el tejido conectivo produce daño intersticial. O sea, esto es el intersticio. Intersticio, entre los tejidos, ¿correcto? Ujú. Entonces, cualquier enfermedad que afecte la colágena afecta el tejido intersticial. Ahora bien, ¿qué pasa? Ya tengo mi corazón izquierdo, tengo mi ventrículo izquierdo. Mi ventrículo izquierdo es el que maneja la mayor presión porque maneja la presión de la aorta, que tiene que mandar sangre a todo el circuito, a todo el lecho sistémico del cuerpo. Tiene una presión de 120 milímetros de mercurio contra 80, por decir algo. ¿Saben lo que es una presión de 120 milímetros de mercurio? O 150 o 180 de algún paciente hipertenso o un paciente que tenga 200 milímetros de mercurio. ¿Saben qué presión es esa? Muchísima. Es la presión que se requiere para inflar una llanta de un camión. No. ¿Alguien ha visto sangrar una arteria, una aorta? El chisguete de sangre que sale, a la presión que sale, que alcanza el techo. No. Es una presión fortísima. Entonces, esto es para entender la fuerza que tiene el ventrículo izquierdo. Es un ventrículo bien poderoso. Entonces, si de pronto el ventrículo izquierdo falla por alguna razón, que puede ser una infección, isquemia del miocardio, un infarto del miocardio o whatever, el ventrículo izquierdo empieza a dilatarse. Y entonces, ¿qué pasa? La aurícula izquierda, en la válvula mitral se dilata también. Es decir, crece el corazón, pues crece también la válvula mitral y se vuelve ¿qué? Insuficiente. Insuficiente, correcto. Entonces, el ventrículo izquierdo empieza a mandar sangre a la aurícula izquierda a una presión de 120 o 180 milímetros de mercurio. Y las aurículas resulta que son wimpys. Las aurículas tienen una pared membranosa muy muscular muy delgadita, son membranosas. Entonces, las aurículas no toleran una sobrecarga de presión. Las aurículas toleran mejor una sobrecarga de volumen, pero de presión ni le hablen, porque no aguanta y luego se va a dilatar muchísimo y entonces la sangre se va a empezar a encharcar en esto que es el lecho ¿qué? Venoso. ¿Correcto? Sí. Entonces, se encharca la sangre aquí, se empieza a encharcar la sangre aquí en los capilares y entonces al ingurgitarse estos lechos capilares se dilatan también sus paredes y empieza a salir líquido de estos lechos capilares hacia los dos lugares. Uno, hacia el intersticio y dos, hacia la luz de los alvéolos. Y entonces el paciente se empieza a encharcar y entonces el paciente va a tener síntomas. ¿Qué síntoma va a tener cuando produzca esto? Dificultad para respirar. O sea, Disnea. disnea. Entonces, una de las principales e incipientes manifestaciones clínicas de la insuficiencia cardíaca izquierda es la disnea. ¿Por qué? Porque se empieza a encharcar la sangre en el lecho vascular y se empieza a producir, se aumenta el espacio que hay en el intersticio entre la pared alveolar y el vaso y entonces se dificulta el intercambio gaseoso. Mi paciente hace disnea. Entonces, ¿qué va a pasar hacia acá atrás? Pues nada durante mucho tiempo. Es decir, el circuito venoso no va a repercutir sobre esta congestión más que a la larga. O sea, en 1 año, 5 años, 3 años, a lo mejor sí, cuando hay mucha sobrecarga de este lado, se va a producir también sobrecarga de este lado y se va a producir lo que vamos a conocer como hipertensión arterial pulmonar. Entonces, espero que, no sé cuántos estamos aquí, pero la clave para entender corazón es entender estos dos circuitos y entender que vamos a tener dos fenómenos.
Uno, la congestión de este lecho venoso, que vamos a llamar hipertensión venocapilar pulmonar. Y a partir de ahora me voy a referir a ella como HVCP. HVCP, hipertensión venocapilar pulmonar. Y entonces, cuando hablamos de HVCP, estamos hablando de congestión del circuito venoso por falla ventricular izquierda o falla auricular izquierda o cualquier cosa que afecte el circuito izquierdo. En cambio, cuando se dañan estos, vamos a poner un paciente fumador que fuma mucho y produce irritación de las paredes alveolares y produce mucha secreción y produce inflamación bronquial y se empiezan a romper estos alveolos y se producen bulas, se producen tabiques, se producen septos, se rompen estos alveolos, se producen bulas. Esa enfermedad se conoce como Enfisema. enfisema pulmonar, correcto, enfisema pulmonar. Y entonces, ¿qué pasa? Que la sangre que tiene que pasar de este lado a este lado tiene menos arteritas por donde pasar. Y entonces, ¿qué pasa? Se empieza a congestionar la sangre de este lado. Y entonces, ¿qué pasa? Aumenta la presión en el circuito arterial. Entonces, se va a producir lo que conocemos como hipertensión arterial pulmonar, a la cual nos podemos referir como HAP. Entonces, ya tenemos las dos patologías básicas del lecho cardiovascular, que son HVCP, que es la afectación del circuito izquierdo, contra la HAP, que es la afectación del circuito arterial pulmonar. ¿Sí? Sí. Very important. Es la clave de entender corazón. Entonces, cualquier cosa que afecte el intersticio o el espacio capilar, cualquier cosa que afecte aquí, va a repercutir sobre el lecho arterial pulmonar y a producir hipertensión arterial pulmonar. Por eso se le llama enfermedades, lo que se llama como el cor pulmonale crónico, o sea, las enfermedades pulmonares crónicas, como el enfisema pulmonar, que puede ser producido por tabaquismo, por asma, por otras enfermedades, van a producir HAP, que es lo que sucede en el circuito derecho. ¿Qué va a pasar cuando aumenta la presión en el lecho arterial? Pues aquí está la válvula pulmonar. La válvula pulmonar va a aguantar un rato. Pero cuando la presión empiece a fallar mucho, ¿qué va a pasar? La válvula pulmonar se vuelve insuficiente. Al volverse insuficiente, va a haber sobrecarga de volumen y de presión también sobre el ventrículo derecho. Los ventrículos, ya quedamos, son muy poderosos, son fuertes. No tanto el derecho como el izquierdo. Miren, vean el grosor que ponen aquí. Esa es una lámina de Netter, está preciosa. Vean cómo la pared ventricular derecha es más delgada comparada con el ventrículo izquierdo. ¿Por qué? Pues porque manejan presiones muy altas el izquierdo y el derecho no tanto. Entonces, pero lo mismo, es un ventrículo poderoso. Y entonces el ventrículo derecho puede aguantar un buen rato el aumento de la presión arterial pulmonar, pero cuando falle el ventrículo, lo mismo que el izquierdo, por enfermedad, por borracheras, por drogas, por medicamentos, etcétera, por isquemia, el ventrículo izquierdo también se va a aguadear. Y al aguadearse el ventrículo izquierdo, se aguadea la válvula tricúspide. Y al aguadearse la válvula tricúspide, crece la aurícula derecha. Y como las aurículas son wimpy, o sea, son debilonas, son debiluchas, no aguantan la presión e inmediatamente la van a repercutir hacia atrás. ¿Cuál es el hacia atrás de la aurícula derecha? Uno, la vena cava superior. Y entonces nuestro paciente que tiene este problema, ¿qué va a tener? Ingurgitación. Ingurgitación yugular. Correcto. Y si le ponemos un catéter, vamos a medir la presión venosa central, que nos va a dar cierta medida en milímetros de agua, centímetros de agua. Y entonces es una forma de medirlo. Y luego, como repercute también hacia abajo, ¿qué es lo que va a afectar hacia abajo? Hipertensión portal. No, ojo, ojo. El lecho portal está tan separado del lecho venoso como el izquierdo del derecho del corazón. Acuérdense, el flujo portal viene de acá abajo, de las venas
mesentéricas, se junta con la vena esplénica, se dirige al hígado y ahí pasa por los hepatocitos. Entonces, ahí en los hepatocitos se libera, se filtra, se hace todo lo que se tiene que hacer y entonces ya va a pasar a las venas suprahepáticas. Y las venas suprahepáticas, que son las orejitas de conejo cuando hacemos ultrasonido, las venas suprahepáticas van a ir a dar a la aurícula derecha. Entonces, la separación que hay entre las venas suprahepáticas y la aorta hay una barrera anatómica. Por eso no repercute sobre la circulación portal. ¿Entienden? A lo mejor no tan claro, pero ya veremos hígado más adelante y lo vamos a volver a revisar. Pero entonces ahorita lo que voy es a esto. Sí se va a afectar el hígado. ¿Cómo? Se va a hinchar. ¿Por qué? Porque tiene congestión venosa. O sea, la sangre que te está saliendo de los hepatocitos que tiene que pasar a las venas hepáticas no va a pasar porque hay congestión de tráfico. Y entonces se va a producir hepatomegalia. Y la hepatomegalia va a ser dolorosa. Porque se dilata el hígado, se dilata la cápsula y produce hepatomegalia dolorosa. Y en el ultrasonido vamos a ver una cava muy gorda. ¿Por qué? Porque está encharcada la sangre, porque no logra pasar hacia el lado derecho. ¿Y qué más va a pasar hacia abajo? Si en forma sistémica pues se le hinchan las piernas al paciente, se le produce aumento de líquido corporal en todos lados y eso se conoce como anasarca. Anasarca, correcto. Todos esos son signos de afectación del circuito derecho, o sea, de la falla ventricular derecha, o puede ser una secuencia tardía de hipertensión arterial pulmonar. Pero mientras el ventrículo derecho aguante la presión, no va a haber ese problema. En cambio, por este lado, vamos al lado izquierdo. Pregunta, ¿cuál creen que es la enfermedad cardiovascular que más va a ver un médico general? ¿Qué creen que es lo que más consulta un médico general o un médico familiar en el Seguro Social? David Sueño, no oigo. Ya dijeron hipertensión. ¿Cómo? ¿América qué? Que ya dijeron hipertensión. ¿Hipertensión qué? Arteriosclerosis, sí. Cuando dicen hipertensión, me tienen que decir cuál de las dos. Izquierda o derecha, o sea, hipertensión arterial sistémica o hipertensión arterial pulmonar o hipertensión portal o hipertensión intracraneana. Entonces, cuando digan hipertensión arterial pulmonar o hipertensión venosa capilar pulmonar o HVCP. Entonces, sí, lo más frecuente en nuestro medio es la diabetes, la cardiopatía aterosclerosa, la hipertensión arterial. Precisamente es nuestro problema ahorita con el COVID-19, que afecta principalmente a pacientes con este tipo de enfermedades. En caso de entonces, lo que más vamos a ver es el endurecimiento de las paredes de la aorta con calcificaciones que impide que tenga capacidad de distenderse. Va a producirse aumento en la resistencia del ventrículo izquierdo, con los signos que ahorita vamos a ver de crecimiento ventricular izquierdo, y entonces se va a afectar todo esto en el lado izquierdo. Entonces, lo que más vamos a ver va a ser cardiomegalia a expensas del ventrículo izquierdo, con una aorta opaca y desenrollada, que es lo que vamos a llamar ahora cardiopatía aterosclerosa. Cariño, le digo CAE. C-A-E, es mi símbolo. CAE, cardiopatía aterosclerosa o hipertensiva. O sea, es lo mismo, pero no es igual. Bueno, sí es igual. O sea, no hay problema. De todos modos, es aumento de la resistencia del circuito arterial, sobrecarga de presión del ventrículo izquierdo y hipertrofia ventricular. Ahora, vamos a hablar algo de los ventrículos. Los ventrículos son músculos bien poderosos, ¿no? Entonces, cuando vamos al gimnasio y nos ponemos a hacer pesas, sí, ¿qué le pasa al bíceps o a los músculos? Se hace más grande. ¿Y se llama? Hipertrofia. Hipertrofia, correcto. Entonces, los ventrículos también, cuando van al gimnasio, o sea, cuando les aumenta la presión, es como si van al gimnasio y se hipertrofian.
Entonces se engruesa la pared ventricular y se ponen así como well mamed, como que bien así, ¿no? No les puedo mostrar aquí porque sería indecoroso, pero aquí yo tengo unos bíceps muy perrones. Entonces, el ventrículo izquierdo puede crecer de dos maneras. Uno, con hipertrofia, que es lo que sucede cuando vamos al gimnasio, y la otra, dilatación, que es lo que sucede si no vamos al gimnasio. Se aguanga, se aguadea. Entonces, fíjense, vamos a pensar en el ventrículo izquierdo. Cuando se hipertrofia, se pone así como cachetón. Y entonces en la radiografía vamos a ver el ventrículo izquierdo cachetón, así redondo. Y entonces va a ser un ángulo agudo con el diafragma. En cambio, cuando se aguadea, cuando se dilata, se viene así hacia abajo. Y entonces va a ser un ángulo grave, aquí, hacia abajo. Entonces son las dos formas de ver en la placa. Si el ventrículo izquierdo, el derecho no lo podemos ver porque no se ve en la placa, pero si el ventrículo izquierdo está redondo, es un ventrículo hipertrófico por aumento de la resistencia, como sucede en una cardiopatía aterosclerosa o hipertensiva. ¿Me siguen hasta aquí? ¿Sí? ¿Están despiertos? O ya no tengo señal. Y creo que ya se me está yendo la señal. Oh my God. Ok. Están todos con los ojos cerrados. Más se le detuvo. Ya digo, es que mi internet de aquí es medio... Sí. Sí, a mí Se también. queda. ¿Cómo así? Bocinas, algo así. Ok, es que mi internet aquí es medio fallón, pero bueno. Entonces, ventrículo cachetón, hipertrofia concéntrica. Causa más frecuente, cardiopatía hipertensiva. Con esa misma imagen, ¿qué otra cosa, aparte de la cardiopatía hipertensiva, va a producir que mi ventrículo izquierdo esté cachetón? El aumento de la resistencia en la válvula aórtica. O sea, si hay una estenosis valvular aórtica, pues también el corazón tiene que bombear sangre a través de un orificio más pequeño. ¿De acuerdo? Y entonces también se va a producir hipertrofia concéntrica. Y al tener una estenosis valvular, el flujo que tiene que pasar de aquí a acá está disminuido. Y entonces pasa por un hoyo más chiquito y se produce un jet, una turbulencia aquí. Y entonces esta turbulencia golpea las paredes de la aorta y produce dilatación de la aorta ascendente nada más, no de todo lo demás, solo de la aorta ascendente, cuando hay una estenosis valvular. Entonces, con una estenosis valvular, el ventrículo izquierdo tiene limitación para sacar la sangre y va a producir hipertrofia concéntrica. Ahora vamos a ver a otro escenario. Ahora, en lugar de que haya hipertrofia ventricular, perdón, en lugar de que haya estenosis valvular, pensemos que las válvulas no cierran bien. ¿Eso cómo se llama? Insuficiencia. Entonces, las válvulas no cierran bien y entonces la sangre, al momento de la diástole, que debe de pasar la sangre de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo, también se le regresa la sangre de la aorta al ventrículo. Doc, se está Entonces, ¿qué pasa? cortando. ¿Mande? Sí. Sí. Y entonces, ¿qué pasa? Que se sobrecarga de sangre el ventrículo porque le está llegando sangre de la aurícula, que es lo normal, y aparte de la aorta, que es anormal. Y entonces el ventrículo tiene que batallar para mandar más sangre otra vez de regreso a la aorta. Entonces, fíjense cómo afecta la diferencia entre una estenosis valvular, una insuficiencia valvular y, para acabarla de amolar, lo que se conoce como doble lesión. Puede haber dos lesiones sobrepuestas, estenosis e insuficiencia. Causas más frecuentes, pues cardiopatía aterosclerosa, causas frecuentes, enfermedad reumática, enfermedad valvular, etc. Entonces, el ventrículo izquierdo puede crecer, los ventrículos pueden crecer en forma hipertrófica, o sea, concéntrica, o sea, cachetones, y pueden crecer en forma de aguadeamiento, aguangamiento o dilatación. ¿Les queda claro hasta aquí? Sí. Sí. Entonces, esta parte es bien, bien importante. Sin embargo, lo vamos a estar viendo y repitiendo todo el tiempo. De manera que aquí tenemos un letrero que me dice cuáles son las enfermedades que me pueden producir hipertensión arterial pulmonar, o sea, que me afectan este circuito, que son
la fibrosis pulmonar por cualquiera de sus causas, tromboembolia pulmonar. Cuando llega un coágulo de las piernas que se mete a la aurícula derecha, al ventrículo derecho y tapa la arteria pulmonar en su vaso principal, o un trombo de esos cabalgantes que se va hacia el lado derecho y luego hacia el lado izquierdo, me van a producir también disminución de la luz y entonces el ventrículo derecho está batallando para pasar la sangre. Y entonces la tromboembolia pulmonar es una hipertensión arterial pulmonar, pero aguda generalmente y hasta mortal. Y luego tenemos la hipertensión HTA, no me checa, sí, la hipertensión arterial sistémica también. Ahorita vamos a ver por qué. Ahora, ¿qué afecta el lado izquierdo? Con mucho, la más frecuente es la cardiopatía ateroesclerosa o hipertensión arterial sistémica. ¿Qué más? Pues las valvulopatías. Ya vimos una valvulopatía aórtica o una valvulopatía mitral. Si, por ejemplo, aquí tenemos la mitral. La mitral tiene una estenosis, como sucede en la fiebre reumática. ¿Dónde se va a encharcar la sangre? Pues en la aurícula izquierda. Y entonces la aurícula izquierda se va a dilatar y va a aguantar un poquito, porque puede aguantar un poquito de sobrecarga de volumen. Las aurículas aguantan más sobrecarga de volumen que de presión. En cambio, los ventrículos, otra vez, conexión inestable. En cambio, cuando se encharca la sangre en las aurículas, se van a congestionar las venas y se va a congestionar y se va a producir el edema pulmonar. Entonces, valvulopatías. Y luego, la enfermedad propia del músculo cardíaco, que nos van a llevar a una hipertensión venocapilar pulmonar. La hipertensión venocapilar pulmonar sostenida durante muchos años, a la larga, afecta también el circuito arterial y nos va a producir hipertensión arterial pulmonar. Por eso aquí, como una de las causas de hipertensión arterial pulmonar, tengo la hipertensión arterial. O sea, a pesar de que es un problema del lado izquierdo, también afecta a la larga al lado derecho, el circuito derecho. ¿Bien? ¿Cuánto tiempo llevamos? Hoy, ya casi se nos acaba la clase. ¿Están vivos? Bien. Aquí le vamos a dejar por el día de hoy, si les parece bien. Creo que como experimento estuvo interesante. Ojalá se haya grabado la clase como espero. Ahorita voy a ver. Si ustedes están de acuerdo, nos podemos ver mañana. ¿Les parece bien? ¿Misma hora? Bueno. No se hagan los dormidos. Aló.